Ya, bien, tengan todos buenos días. Vamos a comenzar. Y en este caso vamos a ver la parte de las propiedades de las frecuencias. Para ello vamos a entender lo siguiente. Vamos a colocar acá como propiedades de las frecuencias. Frecuencias. Ya. En estas propiedades de las frecuencias vamos a tener lo siguiente. ¿Para qué nos van a servir este tipo de propiedades? Supongamos que nos dan una tabla de valores o nos dan una de las tablas que ya hemos ido viendo y nos piden completarla. Por ejemplo, el del ejercicio número 5 de la práctica. Entonces, lo que vamos a realizar es simplemente con algunas propiedades autocompletar los valores. Ya, entonces para ello vamos a anotar primeramente las definiciones. La primera función o la primera propiedad que vamos a tomar en cuenta es la siguiente, donde me dice que f sub i1, f sub 1 más f sub 2, f sub 2 más y demás valores, en este caso, más las demás frecuencias van a tener el siguiente comportamiento, o va a ser igual a este comportamiento, va a ser igual a f sub k. Y esto va a ser igual, a su vez, va a ser igual a qué? Simplemente a la sumatoria de los elementos, es decir, igual a 1 hasta acá, y acá voy a tener las frecuencias relativas, f sub i. Y esto va a ser igual a n, ¿de acuerdo? Esta es la primera de las propiedades con las que vamos a tomar en cuenta. Entonces, todas las frecuencias con las que vamos a trabajar siempre van a ser igual, o la sumatoria de todas las frecuencias va a ser igual al total. Bien, entonces esta es una de las primeras frecuencias que vamos a tomar, o la primera de las propiedades con las que vamos a tomar, y vamos a hacer la segunda propiedad. ¿Y me dice la segunda propiedad? Me dice de la misma forma de los h sub i. A ver, voy a tomar en cuenta esta definición porque es casi la misma. En sentido, la segunda propiedad me dice que h sub 1, h sub 1 más h sub 2 más hasta h sub k va a ser igual a la sumatoria de todos los valores de i hasta acá en h sub k, y esto va a ser igual directamente al valor de 1. ¿De acuerdo? Esa va a ser una de las propiedades que voy a tener en cuenta. La tercera propiedad que vamos a tomar en cuenta, la tercera propiedad con la que vamos a trabajar, vendría a ser la siguiente. La frecuencia sub k acumulada menor que la frecuencia sub k acumulada menor que la frecuencia acumulada sub k es igual al total de los elementos. Yo sé que ya se han dado cuenta de esto, entonces siempre va a ser igual a este primer valor. Entonces esto va a tener 20 valores. Entonces acá está. El tercer valor va a ser f sub k. La frecuencia acumulada menor que va a ser igual a la frecuencia sub k menor que 4. La frecuencia 4 me dice que los relativos acumulados menores que de k va a ser igual a 1 respectivamente. ¿Ya? Y en este caso también vamos a tener la quinta propiedad que me dice lo siguiente. ¿Qué es lo que me dice la quinta propiedad? Esto lo voy a copiar acá y lo voy a figurar como la quinta propiedad. Entonces, acá me dice que, ¿dónde estamos acá? H sub i, H sub i siempre va a ir entre el valor de 0 y 1 respectivamente. Siempre va a estar comprendida entre estos dos valores, ¿de acuerdo? H sub i va a estar siempre entre 0 y 1. Es una de las propiedades importantes que tienen que tomar en cuenta a la hora de resolver. Nunca me puede dar menos de 1 las frecuencias relativas, y mucho menos mayor a 1. ¿Eso a qué se debe? Simplemente se debe a que nosotros estamos
trabajando con porcentajes. Es como decirles que vaya desde 1 o que vaya de 0 hasta 1. Porque si es que lo sacamos el porcentaje de este valor, vamos a tener el valor de 100%. Y no existe más 100%, simplemente basta 100%. Según la sexta propiedad que quiero que tengan en cuenta, viene a ser la siguiente. ¿Qué es lo que me dice la sexta propiedad? Me dice que las frecuencias relativas pueden ir de 0 hasta n, o sea, hasta el último valor que hemos tomado en cuenta. La séptima propiedad que vamos a tomar en cuenta es la siguiente. La séptima propiedad vendría a ser la siguiente. F sub i, que va a ser igual a ecuación, donde miércoles estoy, va a ser igual a F sub i menos una posición más F sub i minúscula, lo que ya hemos aprendido un momento atrás. Cuando hacemos las frecuencias relativas menores que, siempre vamos a una frecuencia menor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a hacer de donde F sub i minúscula, las frecuencias relativas, F sub i va a ser igual F sub i mayúscula menos F sub i menos una posición. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser la séptima propiedad. Bien, entonces, con estas propiedades, ¿para qué las vamos a utilizar o para qué les vamos a trabajar? Estas 7 propiedades que las estamos observando acá, simplemente nos van a servir para completar tablas de frecuencias relativas, tal vez para calcular algunos valores o simplemente para tener la seguridad completa que estamos agarrando todas las propiedades posibles de nuestras tabla de frecuencia. Entonces, en este momento vamos a resolver un ejercicio donde nos van a pedir autocompletar. ¿Ya? Entonces, un momentito, por favor, te lo vamos a poner en consideración del ejercicio. Ya. Por ejemplo, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Completar. O ejemplo número 5, si es que me lo recuerdo. Ejemplo número 5. El ejemplo 5. Es lo que me dice. Entonces, en este caso me dice, sea la siguiente tabla. La siguiente tabla, mejor. La siguiente tabla muestra el consumo la siguiente tabla muestra el consumo de llamadas en el mes de noviembre del 2019 por la ciudad de La Paz. Ya, entonces la siguiente tabla muestra el consumo de llamadas en la ciudad de La Paz. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ciudad de La Paz. Bien, ¿qué quiero que tengan en cuenta en este caso? Ya nos está dando un contexto con el que trabajar. Además, que acá me va a dar la siguiente información. La siguiente tabla se encuentra incompleta. Por lo que se le pide completarla para tomar ya, completarse, simplemente completarla, ¿de acuerdo? Lo que nos están pidiendo es la siguiente tabla se encuentra incompleta y nos piden completarla. Bien, entonces en este caso lo vamos a resolver de la siguiente forma. Entonces acá me está dando para hacer los valores, en este caso son los valores
En este caso viene a ser F sub I, en este caso viene a ser F sub I, y en este caso viene a ser H sub I respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces hasta acá no hay nada nuevo, sigue siendo prácticamente lo mismo de todo lo que ya hemos visto, todo lo que ya hemos realizado. Entonces lo nuevo acaba de venir. Entonces acá me dice que va a ir del 1 al 8. Entonces esto directamente lo voy a decir. Del 1 al 8, ¿dónde está? Serie de relleno. Me pasé dos valorcitos. Y en este caso vamos a tener los siguientes. Tengo 4, 4. En este caso tengo 7, 5. En este caso tengo el valor de 7. En este caso tengo el valor de 16. Tengo el valor de 28. Tengo acá el valor de 28. Acá tengo el valor de 38, 45. En este caso tengo el valor de 0.08. En este caso tengo el valor de 0.16. Acá tengo el valor de 0.14. Y acá el valor de 0.14. Bien, con todos estos datitos lo que nos están pidiendo es autocompletar la tabla. Bien, entonces para autocompletar la tabla vamos a tener que hacer las siguientes propiedades, o vamos a tener que hacer las siguientes soluciones. Ya. Entonces en este caso voy a tomarlo de la siguiente forma. Algo que quiero que tengan en cuenta, todo esto se hace con las propiedades. Bien, entonces nosotros directamente con todas las propiedades vamos a poder hallar todos los valorcitos con los que tenemos que calcular y todos los valorcitos con los que tenemos que trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar estas 6 propiedades que las voy a copiar respectivamente, o mejor dicho, estas 7 propiedades que las voy a copiar acá para que cada uno las observe y directamente sepa con qué propiedad estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, la primera propiedad con la que voy a trabajar o con la primera propiedad con la que voy a realizar, voy a trabajar con las frecuencias relativas. ¿De acuerdo? Entonces, con estas frecuencias relativas. Acá vamos a meter una frecuencia más o voy a colocar el primer valor. Acá voy a aumentarle una propiedad más. ¿Cuál va a ser la propiedad que vamos a aumentar? Y eso simplemente es una curiosidad o ya es por cuestión de la práctica, ya que cada uno lo va a ir adquiriendo. Me dice que la frecuencia 1 es igual a la frecuencia 1. O sea, esta primera frecuencia, la frecuencia relativa menor que, va a ser igual a la frecuencia relativa 1. Es decir, que este primer valor va a ser igual a este primer valor, lo que ya hemos aprendido. Lo voy a colocar con un color rojo o... Sí, lo voy a hacer con rojo simplemente para que todos se den cuenta qué es lo que estamos realizando. Ahora, la segunda propiedad que hemos aprendido lo siguiente, que sumando este valor con este valor con este valor, nos da este valor. Y hemos aprendido eso, entonces aquí automáticamente nos daría el valor de 8. Ahora, el siguiente valor, este 8. Ahora, ¿cómo voy a hallar esta propiedad? Simple, voy a aplicar la propiedad número 7. ¿En qué consiste la propiedad número 7? Mire, me dice que tengo f sub i. Lo voy a copiar para que todos sepan qué es lo que estamos realizando y que nadie se me pierda nada. ¿De acuerdo? ¿Dónde estoy acá? Acá estoy, sí, bien. Entonces, en este caso voy a copiar este primer valor en la propiedad 7, donde voy a tomar este valor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso voy a tomar este primer valor. Recuerden que acá insertar. Recuerden que acá tengo los valores de i y están los valores de 1, 2 y así sucesivamente todos los valores enumerados. ¿De acuerdo? Entonces, este caso vendría a ser 1. Sería eso ya. Miren, estos vendrían a ser los valorcitos. Entonces, en este caso, yo quiero calcular el tercer valor que misteriosamente coincide con el tercero. Entonces, miren, el tercero es igual a f sub i tercero menos f sub 3 menos 1. Entonces, esto va a ser igual simplemente va a ser igual a f sub i
F sub 3 se va a mantener como 3, F sub 3. Esto va a ser igual a ¿quién? F sub 3, ¿cuánto valía F sub 3? Valía el valor de 16 menos F sub 3 menos 1. F sub 3 menos 1, F sub 3 menos 1 hace referencia a 2. Y esto a su vez va a ser igual, a ver, esto va a ser igual a, lo voy a colocar con este símbolo del mayor para dar referencia a que estamos haciendo una referencia. Entonces, F sub 2 va a ser igual a que F sub 3 nuevamente, F sub 3 es igual a 16 menos ¿cuánto? Menos F sub 2, que F sub 2 me dice, por este valorcito vendría a ser 8. Entonces, F sub 3 ¿a cuánto va a ser igual? Entonces, F sub 3 ¿a cuánto va a ser igual? F sub 3 ¿a cuánto va a ser igual? Entonces, en este caso vamos a colocar que va a ser igual a este valor. No me permite, entonces acá directamente lo voy a colocar. Lo vamos a hacer paso por paso para que nadie se pierda y todos sepan cómo hallarlo. F sub 3, nuevamente, ven acá, F sub 3 es igual a 8 respectivamente. Entonces, este valorcito de 8 viene a estar dado por este otro valor. ¿De acuerdo? Entonces, viene a ser el valor de 8. Ahora, ¿qué más sé de las frecuencias relativas? Que la sumatoria de estos dos valores me va a dar este valor. Entonces, 16 más 7, simplemente voy a tener 23. ¿Cierto? ¿Por qué va a ser 23? Porque es simplemente sumarle 4, me sobra 3, va a ser 23. Miren, si es que sumamos estos tres valores, va a ser 28. Entonces, en este caso voy a tomar para el valor de 38. Lo estoy marcando con color rojo los valores que se necesitan hacer cálculos respectivos. ¿De acuerdo? A ver, en este caso le voy a colocar con un color de verde porque es algo que ya sabemos calcular, es algo que no es necesario reexplicar, no es necesario recalcular. Entonces simplemente nosotros lo vamos a empezar a remarcar con el color verde. De acuerdo, los colores rojos son las propiedades que estoy aplicando y el color verde simplemente viene a ser la autocompletación de la tabla con la que estoy trabajando. Bien, entonces, para hallar el valor de f sub 3 tengo que aplicar nuevamente la definición número 7 y vuelvo a aplicar esta definición. Entonces, en este caso, tengo que hallar el valor de f sub 6. Entonces, para f sub 6 voy a colocar el valor de f sub 6 de 6 menos 1. Lo estoy haciendo paso por paso para que nadie se pierda. ¿Ya? Entonces, reitero, f sub 6, ¿cuánto era f sub 6? Menor que era 38. Entonces nosotros le asignamos el valor de 38. 6 menos 1 va a ser 5. Entonces en este caso vamos a colocar el valor de 6 y acá voy a tener el valor de 38 menos el valor con el que estoy calculando. 38 de f sub 5 me dice que es 28. Entonces acá lo aumentamos 28. Entonces f sub 6 va a ser igual a 10 directamente. Entonces esto tiene el valor de 10 directamente. Entonces acá lo vamos a colocar con un 10. Ahora, como estamos aplicando una propiedad, lo voy a colocar nuevamente con rojo. Recuerden que el rojo hace referencia a la frecuencia con la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? O las propiedades que estamos trabajando. Miren, estas propiedades son las que hemos obtenido dichos valores. ¿Ya? Entonces, en este caso les estoy colocando con rojo para que nadie se pierda. Y el verde representa que algo que ya conocíamos, algo con lo que ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, para calcular la última frecuencia, ¿qué es lo que tenemos que saber? Simplemente tendríamos que saber, con la propiedad número 7, reitero una vez más, la propiedad número 7, la frecuencia con la que estoy trabajando, con la frecuencia, no puedo calcular todavía este valor. A ver, ¿con qué propiedad vamos a poder calcular o con qué valor vamos a poder hallar este último valor? A ver, vamos a pensarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, creo que por el momento las frecuencias relativas ya las hemos calculado hasta acá. Lo único que lo que podríamos calcular hasta el momento son los H sub I, las frecuencias relativas.
acuerdo? Entonces vamos a hacer las frecuencias relativas. Entonces, en este caso, las frecuencias relativas, ¿a qué era igual? Vamos a recordarnos un poquito. Recuerden que para este punto, cada uno ya tiene que tener un formulario. Recuerden que cada uno ya tiene que haber realizado sus ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que me dice la frecuencia relativa? Acá vamos a colocar frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa me dice que es igual al siguiente valor. Miren, vamos a calcular lo siguiente. La frecuencia relativa es igual a lo siguiente. Entonces, H sub I es igual a F sub I dividido entre quién? Entre N sub I. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podremos calcular? Entonces, acá tendríamos F sub I va a ser igual al total. Esa es la frecuencia relativa. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta. Nosotros podemos aplicar las 7 propiedades que ya hemos mencionado un momento atrás. Sí, podemos aplicar las 7 propiedades. No puedo aumentar ninguna propiedad más porque son las 7 propiedades con las que vamos a trabajar. Pero me puedo valer del álgebra y de algunos artificios para calcular los demás valores. Sí, se puede realizar eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta frecuencia relativa? ¿O por qué les digo con esta frecuencia relativa? Miren, nosotros conocemos H sub 1 y conozco la frecuencia 1. O sea, conozco la frecuencia relativa 1 y conozco la frecuencia relativa 1. Entonces, si es que conozco estos dos valores, este que está multiplicando, este que está dividiendo, que pase a multiplicar, y este que está dividiendo, que pase a o que está multiplicando que pase a dividir. Y en este caso ya voy a conocer el total. Entonces, conociendo el total, automáticamente, recuerden que acá está el total, conociendo directamente el total, nosotros vamos a conocer el valor de N, respectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué coincidencia más grata? Miren, tampoco está tan complicado, simplemente tenemos que aplicar. Recuerden que nosotros nos podemos valer del álgebra y nosotros podemos empezar a calcular o hallar ciertos valores, ¿de acuerdo? Simplemente valiéndonos del álgebra. Entonces, en este caso, H sub I, vamos a tomar este valorcito, lo voy a colocar acá y voy a hacerlo para H sub 1. Y en este caso voy a tomar para F sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso estoy tomando el valor de N. Ahora, lo siguiente que voy a tomar en cuenta, o el siguiente valor con el que voy a trabajar una vez obtenido estos valores, simplemente vendrían a estar dados por el siguiente valor. Eso, entonces, va a ser igual a N es igual F sub 1 entre H sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, F sub 1 va a ser igual a H sub 1. Entonces, F sub 1 va a ser igual a H sub 1. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es con la calculadora hallar dicho valor. Entonces, F sub 1, entonces acá lo volveré a copiar todo para que nadie se pierda y que todos entendamos de dónde sale cada uno de los valores. Entonces, acá voy a decir N es igual a estos valorcitos. En F sub 1. F sub 1, ¿cuánto vale? F sub 1 vale 4, dividido entre 0.08. Entonces, el valor de N, ¿a cuánto va a ser igual? Entonces, acá le voy a decir que N va a ser igual a cuánto. Este es igual al siguiente valor. 4 dividido entre 0.08. Entonces, miren, me dice que este valorcito es igual a 50. Recuerden que tienen que agarrar una calculadora. ¿De acuerdo? La calculadora de su preferencia. Entonces, esto va a valer 50. Miren qué sencillo, qué fácil hemos encontrado dicho valor. Ahora, recuerden que esto está de más, pero es bueno mencionar y recordar. Cuando hacemos referencia al total, caramba, siempre hago referencia que es igual a N, ¿de acuerdo? Siempre, recuerden eso, por favor. Esto es bien importante a la hora de resolver. Ahora, ¿qué es lo que podemos aplicar? ¿Qué es lo que podemos aplicar?
Esto lo voy a hacer con el color o lo voy a remarcar con amarillo porque es una de las propiedades que estamos aplicando. Esto es un artificio que estamos resolviendo. Son artificios con los que vamos a empezar a calcular los resultados. Son artificios con los que nos van a permitir completar tablas de frecuencia. Bien, entonces en este caso vamos a autocompletar las frecuencias. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Voy a hallar cada uno de estos f sub i. ¿De acuerdo? Mire, como ya conozco el total, voy a aplicar la propiedad 1. ¿En qué sentido la propiedad 1? Me dice que la sumatoria de todas estas frecuencias es igual a al total. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros restáramos el total menos una de las frecuencias, es decir, si nosotros sumamos hasta cierta frecuencia y le restamos el total, nos va a dar una frecuencia. A ver, lo voy a expresar de una mejor forma. Entonces, acá me dice que es control C, control V. Lo voy a copiar. O sea, miren, en este caso, yo tengo hasta el valor de 7. ¿De acuerdo? Yo conozco f sub 7. Entonces, acá necesitaríamos más f sub 8. Miren, acá le voy a colocar f sub 8. Entonces, en este caso voy a colocar el valor de f sub 8. Entonces, en este caso le voy a decir que va a ser 20, 18. Ya, muy bien. Entonces, miren, 22, 1, 2, 3, 4, 7, hasta 8. Entonces, ¿qué es lo que yo sé por esta sumatoria? Yo por esta sumatoria conozco hasta el valor 7. A ver, lo voy a hacer, lo voy a poner para hacerlo más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, miren, yo conozco, lo haré paso por paso para que nadie se pierda y todos entiendan de dónde estamos sacando cada uno de estos valores. Entonces, acá tendríamos f sub 3 más f sub 4, caramba, f sub 4 más f sub 5 más f sub 6. Muy bien. Entonces, ¿qué valores yo conozco por la propiedad 1? ¿Qué valores nosotros conocemos por la propiedad 1? Conocemos todos estos valores y conozco este valor. A ver, lo voy a remarcar con este azulito para que todo se quede bonito. Entonces, nosotros conocemos todos estos valores. Conozco f sub 1, conozco f sub 2, f sub 3, f sub 4, f sub 5, f sub 6, f sub 7 respectivamente. ¿Qué valor no conozco? No conozco f sub 8. Entonces, esto lo voy a remarcar con, es el valor que no conozco. ¿Conozco el total? Sí, conozco el total. ¿Por qué conozco el total? Porque me dice que es 50. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hasta este momento? Simplemente empezaremos a sumar o sustituir. Es decir, y de acá, de la propiedad número 1, voy a tener el siguiente valor. Miren, de la propiedad 1 voy a tener el siguiente valor. El que está sumando que pase a restar y el que está restando que pase a sumar. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es, entonces, nosotros vamos a decir, que todos estos valores pasen con signo negativo. Entonces, nosotros todos estos valores los vamos a pasar con signo negativo. ¿De acuerdo? Menos todos estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, menos todos estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, que este también valga 11. Para que todos sumen o lleguen al mismo tamaño. Entonces, este que valga 20. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros le vamos a decir que todos estos valores que estamos sumando con un signo más grande, los vamos a restar. ¿De acuerdo? Yo le estoy restando estos valores. Entonces, es decir, que este n con el que estoy trabajando, que es el total, que se mantenga todos estos valores que pasen con signo negativo y se resten al total.
Entonces vamos a calcular cada uno de estos valores. ¿Qué quiero que noten? Les reitero una vez más, ¿qué quiero que noten? Simplemente tienen que notar lo que estamos aplicando en la álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, miren, para eso se aprende la álgebra, o para eso es lo que nos han enseñado en el colegio, todo el bendito álgebra, que era un poco complicado. Ya, entonces en este caso voy a seleccionar 4 más 4 más 8 más 7 más 5 más 10 más 7 valores, ¿de acuerdo? Más 7. Entonces esto lo voy a colocar más acá para que no haya ningún problema. Entonces reitero, miren, 4 más 8 más 7 más 5 más 10 más 7 respectivamente. Entonces, al tener todos estos valorcitos, o al calcular cada uno de estos valorcitos, lo único que tenemos que hacer es sumar. Entonces, voy a volver a copiar uno de estos valores y le voy a decir cuánto nos va a dar. F sub 8. Entonces, hasta acá tengo 8, tengo 16, tengo 23, tengo 28, tengo 38, tengo 45. ¿De acuerdo? Entonces, este valorcito va a ser hasta 45 como lo estamos observando, y 45 menos 8 va a ser 5 directamente. Entonces, nosotros vamos a volver a copiar este valor. Entonces, acá simplemente tendríamos el valor de 45. O mejor dicho, de 5. Miren, me estoy riendo. Entonces, tendremos el valor de 5 respectivamente. Entonces, este valor, vamos a decir que tiene el valor de 5. ¿De acuerdo? Entonces va a ser el valor de 5. Muy bien, entonces acá simplemente estamos aplicando todas las propiedades. Reitero una vez más, es aplicar las propiedades y utilizar un poquito de álgebra. ¿De acuerdo? Un poquito de álgebra, la parte de despejes, la parte de cada uno de los valores que hemos aprendido anteriormente a calcular. Entonces, en este caso, ¿con cuál de las propiedades voy a tomar? Voy a tomar la propiedad número 3. ¿Qué es lo que me dice la propiedad número 3? Me dice que la última frecuencia es igual al total. Y al ser igual al total, simplemente vamos a tomar el siguiente valor. Esto es igual a 8, esto lo voy a borrar, la frecuencia 8. Entonces, por la propiedad número 3, vamos a decir lo siguiente. La propiedad 8, esto vale 50. Entonces, simplemente acá tendremos el valor de 50 respectivamente. Bien, entonces ya lo hemos completado. No es nada complicado, no es nada difícil. Simplemente lo que quiero que tengan en cuenta es aplicar un poquito de álgebra, y aparte de aplicar un poquito de álgebra, aplicar las propiedades. Reitero, el único truco que tal vez se aplique, o el único truco con el que siempre van a tener que trabajar, es la pregunta: ¿dónde estoy y a dónde quiero ir? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Entonces vamos a calcular cada uno de estos valorcitos, simplemente para hallar los valores respectivos. Bien, entonces vamos a ir calculando. Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo simplemente es calcular cada uno de estos valores y dividirle entre el total. Entonces acá le vamos a decir que es 0.08 por las frecuencias relativas, y reitero, en este caso va a ser los que van a estar con verde, por lo que ya hemos aprendido, ¿de acuerdo? Entonces esto vendría a ser 0.1, que también lo voy a colocar con verde, haciendo referencia que es un valor que ya conocíamos, es un valor con el que ya hemos trabajado, ¿de acuerdo? Entonces 10 dividido entre 50, 0.2, entonces este caso 0.2 lo vamos a tomar en cuenta, y 5 dividido entre 50 me dice que es 0.1, ¿de acuerdo? Entonces 0.1. Entonces directamente nosotros lo vamos a colocar dichos valores. Bien, entonces como pueden percatarse, como pueden ver, simplemente lo que estamos haciendo nosotros es aplicar algunos conceptos que ya los hemos visto anteriormente. No es nada complicado, no es cosa del otro mundo, como quien lo diría. Simplemente es aplicar la pregunta: ¿dónde estoy y a dónde me quiero dirigir? ¿De acuerdo? Eso es algo bien importante a la hora de resolver, es importante a la hora de calcular, es importante a la hora de empezar a trabajar con las tablas de frecuencias.
Bien, entonces, dicho esto, en este momento les voy a dejar unos 2 ejercicios simplemente para que me los adicionen en la práctica. ¿De acuerdo? 2 ejercicios que son sencillitos, no es nada complicado, lo adicionan en la práctica. Las personas que están trabajando en este momento o las personas con las que están, tal vez están con algún problema con el trabajo, no se preocupen, me lo van a entregar en la siguiente práctica, no hay ningún problema. Ya, pero hasta el momento, para entender que, para ver que han entendido estos conceptos o está claro, entréguenlo por favor en esta primera práctica. Las otras personas, como reitero una vez más, no hay ningún problema, lo pueden resolver en la siguiente práctica. No se hagan problema con ello. Ya, bien, entonces vamos a hacerlo el siguiente valor. Nos van a pedir la siguiente información. A ver, ¿qué es lo que me dice? Completar las siguientes tablas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso me está dando el que subí, me dice que es A, B, C, D y E, respectivamente. Entonces, acá voy a tomar estos valores. X, X sub I. Entonces, en este caso vamos a tomar X sub I y X sub I mayúscula, ¿de acuerdo? Algo que es importante para todos, reitero y recalco, por favor, siempre de los siempre coloquen los encabezados, ¿de acuerdo? Y aparte de ello, que me den un espacio en la parte derecha, siempre, ¿de acuerdo? Eso, por favor, se tienen que ir acostumbrando. Entonces, acá le voy a colocar total, que es igual a 25. Entonces, en este caso viene a ser 25. Entonces, acá lo autocompletamos, ¿de acuerdo? Entonces, eso por favor tomar en cuenta todos y empezarlo a resolver. Bien, entonces este vendría a ser el primer ejercicio. Entonces, acá le voy a dar botón derecho, insertar y le digo que es el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer ejercicio y vamos a hacer el segundo ejercicio. Es lo que me dice, nuevamente trabajo con los valores, me dice que tengo el valor de 7, tengo el valor de 4, en este caso le asignamos el valor de 20. También es importante mencionar que no es necesario que me dicen con qué propiedad están trabajando, simplemente le empiezan a resolver, ¿de acuerdo? Suele suceder cuando uno está aprendiendo hay que aplicar las fórmulas o las definiciones, pero en nuestro caso simplemente me colocan con qué, me lo autocompletan la tabla y no es necesario tampoco que me lo coloquen con color, si yo lo hago todo eso para que se entienda de una mejor forma qué es lo que estamos resolviendo, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta todos a la hora de resolver. Entonces acá tendríamos H sub I, H sub I y P sub I. Bien, entonces eso por favor a tomar muy en cuenta todos a la hora de empezar a resolver, a la hora de empezar a trabajar con los valores. Entonces acá simplemente tenemos el valor de 0.15, luego 0.30, y acá tengo 25%, acá tendremos el 20%, ¿de acuerdo? A ver, voy a colocar todo para que no se me pierda ninguno. 5 y acá le colocamos el 20%. Reitero que no es necesario que en la práctica lo coloquen con esos tamaños, puesto que ya sabemos en qué cabecera está trabajando y por ende ya sabemos el resultado de dichos valores. Bien, entonces lo único que tienen que hacer es autocompletarme la tabla de los 3 ejercicios. Está sencillo, no es nada complicado, se van a dar cuenta que lo van a resolver en 3 patadas. Reitero nuevamente, esto me lo adicionan en la práctica de la entrega del día de hoy, o el día del día lunes 17, y automáticamente las personas que estén trabajando
Puede que sus empresas no lo puedan completar, no se preocupen, me lo entregan en la segunda entrega de las prácticas. Bien, dicho eso, entonces lo practicaré. Ya, bien, entonces en este caso vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se empieza a sacar las gráficas y cuándo utilizar cada gráfica. ¿De acuerdo? Eso es algo importante a tomar en cuenta. Bien, entonces, en este caso, como lo estamos haciendo todo de forma virtual y lo estamos realizando, entonces simplemente lo voy a resolver con el Excel para mostrarles cómo funciona y ustedes cuando para futuras prácticas tengan que resolverlos, simplemente lo resuelvan en el Excel o tabulen en el Excel los datitos y ya sepan cómo sacar la gráfica de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Eso va a ser la forma más práctica de allá. Entonces, me dice. Supongamos que tenemos una relación de 200 alquileres de inmuebles urbanos y una relación de 100 alquileres rurales. Bien, entonces, supongamos que tenemos estos valorcitos. Entonces ya, en teoría, ya están codificados, ya están trabajados, entonces no hay que reagrupar y trabajar. Entonces acá me dice, clases de alquileres. Entonces en este caso me dice que va a tener de 3. Esperen un poquito. Entonces este me dice que va a venir de 2 a 3, de 3 a 5, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10 y de 10 a 15. ¿De acuerdo? De 10 a 15 respectivamente. Estos valorcitos son los que me está proporcionando. Esto también lo corrijo. Ya esperen un poquito, lo voy a combinar. Entonces en este caso lo van a combinar. Lo vuelvo a combinar. Lo vuelvo a combinar y lo vuelvo a combinar. Bien, caramba, no. Entonces en este caso lo voy a ampliar. Entonces clases de alquileres, acá le voy a colocar zona urbana y acá zona rural. Zona rural. Entonces en este caso lo voy a tomar los valores, entonces acá también podríamos ver reducido. Ya, bien, entonces en este caso voy a tener los valores de 10, voy a tener el valor de 30, voy a tener el valor de 30, 40, 50, 80, 15, 50, 5, 20 y 0 respectivamente. Sumando acá me dice que estos son cientos, ya que tengo 100 respectivamente. Ya, entonces en este caso lo que vamos a tener en cuenta son estos datos o esta información que nos está proporcionando el enunciado. Bien, entonces una vez hecho obtenido toda esta información, lo único que tenemos que tener en cuenta, o lo único con lo que tenemos que resolver, por así decirlo, es calcular cada uno de estos valorcitos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo los vamos a calcular? Ya, entonces lo primero que me está pidiendo en este caso viene a ser, a ver, inciso A, hallar las gráficas. Inciso B,
hallar la ojiva menor que. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer para resolver allá las gráficas, vamos a empezar a resolver cada uno de estos casillos. Entonces, acá lo primero que voy a obtener o lo primero que voy a calcular va a ser calcular el F sub I, ¿de acuerdo? O la marca de clase, como se le conoce, la marca de clase. Entonces, esta marca de clase, por cuanto va a estar dado, marca de clase, entonces 16 es 16. Simplemente es la sumatoria de estos dos valores y dividido entre 2. ¿De acuerdo? Entonces 2 más 5 me queda 5, dividido entre 2 va a ser 2.5. Recuerden que la marca de clase que estamos observando, 18, simplemente viene a ser 18. Ya, la marca de clase que estamos observando simplemente viene a ser X sub I. Y esos son los valores de F sub I. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la marca de clase y este viene a ser el F sub I, las frecuencias. Dicho de otra forma, este es X sub I y este es F sub I respectivamente. Entonces, 3 más 5, 3 más 5 es 8, 8 dividido entre 2 es 4. 5 más 7 me queda 12, 12 dividido entre 6. 7 más 10, 17, 17 dividido entre 2, 8.5. Y en este caso 10, 25, 12.5 respectivamente. Bien, entonces solamente es calcular cada uno de estos valores. Entonces, si es calcular cada uno de estos valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros tenemos que trabajar con estos valores? Vamos a generar gráficos, diagrama de barras, el diagrama de barras y el diagrama de tortas. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer en el Excel es enmarcar las dos partecitas, venirnos a la parte de insertar, y tenemos dos opciones. Trabajar directamente con el gráfico con el que queramos o decirle al Excel que nos diga con qué gráfico más o menos se adecua mejor. ¿De acuerdo? Esto para que tengan conocimiento todos y puedan observar directamente con qué valor. Entonces, mire, puedo trabajar con, este se conoce como un polígono de frecuencias, donde cada uno de los valores que nosotros generábamos acá en la marca de clase o con cada uno de estos intervalos nos va a dar el valor. A ver, primeramente vamos a, ya, sacaremos simplemente esto y nos vamos a venir con él, con las gráficas o con el, perdón, nos vamos a venir a gráficos y acá simplemente lo vamos a trabajar. Entonces, miren, en este caso estamos trabajando para la zona urbana, las marcas de clase, y acá vienen a ser los valores. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Todo lo vamos a trabajar o todo lo van a trabajar con la parte de los gráficos recomendados. Entonces, miren, en este caso, este 2.5 hace referencia a marca de clase. Ahora, ¿de dónde está comenzando este valor? Simplemente viene a ser el valor de 2 y acá viene a ser el valor de 3 respectivamente. ¿De acuerdo? Ahora, un convenio que todos vamos a tener que tomar en cuenta es en la parte de los gráficos. Vamos a hacer, cuando trabajamos con gráficos, trabajamos con gráficos de barras, todos tienen que tener el mismo ancho. ¿De acuerdo? Todos tienen que tener el mismo ancho. Y simplemente este 2.5 es como si acá existiera un punto medio donde nosotros vamos a trabajar con cada uno de los valores. Ya, entonces acá, miren, podemos adicionar algunos datos, algunas tablas y algunos valorcitos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ir observando la parte de los gráficos. Bien, ya, bien, entonces, de esta forma lo vamos a trabajar. Ahora, ¿cuándo voy a trabajar con el gráfico circular o cuándo voy a trabajar con las tortas, con las tartas? Cuando no tenga muchos valores. Para calcular simplemente la tarta, selecciono nuevamente los valorcitos, nos vamos a la tarta y seleccionamos el tipo de tarta con la que queremos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente ya lo empezamos a trabajar con el tipo de tarta con la que hemos encontrado. Bien, entonces este vendría a ser
para la parte de la gráfica, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de la... Y esto es para la zona urbana. Estos dos gráficos son para la zona urbana. Ahorita vamos a calcular para la zona rural. Ahora, cuando hablamos de la ojiva, o cuando hablamos de las ojivas menor que, hacemos referencia a las frecuencias acumuladas menor que. ¿Por qué es importante este tipo de frecuencias? Porque nos van a decir de cómo más o menos se están comportando los datos para tomar decisiones. Y lo vamos a ver con un gráfico, cómo se lo empieza a hallar y cómo se lo empieza a recalcular. Es decir, vamos a calcular para el primer valor. Recuerden que este f sub i, como ya lo hemos aprendido anteriormente, el primer valor va a ser el mismo. Luego tengo que sumar el primero más el segundo y adicionar en el valor del tercero. ¿De acuerdo? A ver, dicho de otra forma. El primero va a ser el primero. Este segundo con este primero va a ser el resultado del tercero. Entonces acá me da el valor de 50. Este segundo con este tercero me va a dar el valor de 130. Entonces acá me va a dar el valor de 180 y acá me va a dar el valor del 200. Recuerden que esto era un total de 200. ¿De acuerdo? Eso no tampoco puede variar. ¿De acuerdo? Siempre se va a mantener. Ahora, ¿cómo lo voy a tomar en cuenta estas ojivas? ¿Cómo lo vamos a resolver? Simplemente seleccionamos esto, vuelvo a seleccionar aquello y nos vamos a venir a la parte de insertar y vamos a trabajar con gráficos recomendados. Miren, ya estoy agarrando la ojiva. Miren, ya estamos agarrando nuestra ojiva. Esta viene a ser la frecuencia relativa menor que. ¿Por qué su frecuencia relativa menor que? Siempre va a comenzar con el valor más pequeño, ¿de acuerdo? Como estamos observando acá. Entonces, automáticamente ya lo vamos a ir calculando cada uno de los valorcitos. Va a venir con cada uno de los valorcitos que estamos observando y va a haber un crecimiento, como lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Ahora, la creación de esto es simplemente unir punto por punto, donde está el valor 2.5 y el valor de 10 y a partir de estos puntos empezará a generar las alturas. Recuerden que los anchos de clase o el diagrama de barras simplemente es agarrar un límite inferior, un límite superior o un ancho para todos y hacer subir la cantidad de valores con los que estamos trabajando en cada una de las unidades. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente viene a ser, acá estaría el valor de 3 y por acá tendría que ser el valor de 5 y ahí lo vamos a agrandar. Bien, entonces lo vamos a ir. Ya, bien. Entonces, dicho eso, lo vamos a ir calculando como lo estamos observando en la parte de las gráficas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos hallar la ojiva mayor que? De acuerdo, el inciso C me dice hallar las dos ojivas. Las dos ojivas. Bien, entonces en este caso vendría a ser F sub I y F sub I asterisco, como ya hemos aprendido. Entonces en este caso yo ya lo he calculado para facilitarme cálculos y simplemente lo vamos a empezar a recalcular. Ahora, ¿qué consiste estas dos ojivas? Simplemente saco la marca de clase, estas dos ojivas, las vamos a insertar todo con gráficos recomendados en este caso y voy a trabajar con las dos ojivas. ¿De acuerdo? Como estamos observando. Ahora, ¿qué es lo que me dice estas dos ojivas? Miren, la ojiva que está con color azul es la ojiva menor que. ¿De acuerdo? Viene a ser la menor que. Y la ojiva que está con naranja viene a ser la ojiva mayor que. ¿Para qué lo vamos a interpretar? Vamos a partir con un punto más alto y vamos a ir con el punto más bajo. Y con el punto más bajo vamos a llegar al punto más alto. Ahora, este puntito que estamos observando acá, miren, en un momento las dos ojivas van a tener una intersección. Es decir, estos dos puntos van a chocar. ¿De acuerdo? Van a chocar las dos ojivas. Miren, está chocando en la misma posición. En F sub I, en el punto 8,5 y 8,5.70. ¿De acuerdo? Los dos están chocando. Este punto que estamos observando viene a ser la media. ¿De acuerdo? Ya cuando hagamos la parte de
de medidas de tendencia central, nos vamos a entender qué es la media, pero adelantarles que no es el calcetín que se pone antes del zapato. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser la media. Bien, entonces, dicho eso, ya calculado todos estos valores, ustedes simplemente tendrían que hallar el valor de la zona rural. ¿De acuerdo? Ahora, la zona rural simplemente vamos a trabajar de la misma forma y solo tengo que cambiar este valorcito. A ver, la tabla que tendríamos vendría a ser esta tabla de frecuencias. Miren, tampoco es nada complicado. Entonces, este vendría a ser solamente que en vez de zona urbana le voy a colocar zona rural, como lo estamos observando acá, y acá tendría que ser el total de 100 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ustedes me tienen que generar dicho valor. Como les dije, este ejercicio también va a contar en la parte de, lo mencionan en la parte de la práctica, y siguen haciendo las mismas reglas. Las personas que están trabajando no lo pueden realizar, lo integran en la segunda entrega. Los demás, por favor, lo tienen que realizar. Eso simplemente para entender la parte de las gráficas. Bien, entonces, dicho eso, todos por favor lo empezamos a trabajar.